En Él está la vida. Estamos hablando de Cristo Jesús. El privilegio de oír, de saber de Cristo Jesús es un privilegio inigualable. Y el privilegio de tener a Cristo no tiene comparación. Las personas en las sociedades, en los núcleos, en las comunidades a través del mundo, han luchado siempre en medio de una vida que, si no se tiene la seguridad, se vuelve incierta. La vida a través de la historia para el ser humano ha sido con muchas luchas, comenzando desde nuestros primeros padres. Dios crea a nuestros primeros padres, Adán y a su esposa Eva, y los crea en un ambiente de bendición, los crea en un ambiente de prosperidad, los crea en un ambiente de santidad, los crea con gloria, una gloria inigualable. Les da la capacidad de señorear sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los peces, etcétera. Los crea con vida eterna, que es una bendición tremenda. En nuestra época, si usted prende o enciende la televisión en un momento en que estén pasando esas propagandas, usted se cansa de tanto ver propagandas. Cada una le promete, cada propaganda le promete: este jabón lo hace adelgazar aquí, esta crema le hace adelgazar aquí, este aparatico le quita esta cosita de acá, este polvillo le quita las arrugas, lo hace ver 10 años más joven. Es un deseo y una ansia. Entonces, el ser humano no quisiera envejecer y no quisiera tampoco morir, pero lamentablemente es una ley que fue establecida a causa del pecado. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios lo hace todo tan bueno, y nosotros, los seres humanos, nos encargamos de dañar todo. Y encontramos a una sociedad que comienza en un sufrimiento terrible. Nuestros primeros padres tuvieron la desgracia de su propia caída, pero tuvieron la desgracia de ver el primer hecho violento en la historia entre dos de sus hijos. El primer hecho violento en la historia de la humanidad entre dos de sus hijos. Caín mató a Abel. Y eso fue una desgracia que hasta el sol de hoy se sigue repitiendo. Una sociedad que sufre violencia, que sufre angustias, una sociedad que siente el vacío de la falta de Dios en su corazón y que trata de llenarlo de alguna otra manera. Una sociedad presa del pecado. Y cuando digo presa, es de verdad. Y no solamente del pecado, hermano, del pecado del demonio y del diablo, aunque la gente no lo quiere reconocer. Estaban relatándonos la historia de una de las personas que estudian estas cuestiones de criminalística y toda esa cuestión, y están relatando la historia, y yo me entero cuando nos relatan la historia de un asesinato que sucedió un tiempo atrás, y entonces ellos tienen que estudiar todo el caso. Relatan la historia a un hombre no muy grande, no muy fuerte físicamente, en apariencia, ¿no? Llega a su casa donde vivía con la señora que vivía. Su señora no estaba ahí, estaba la cuñada, porque también vivía la cuñada con sus hijos, no sé, 2, 3, etcétera. Se comienza una discusión
porque la cuñada no gustaba de este hombre, porque siempre llegaba borracho y no respondía bien, y comienza y resulta en un crimen. El hombre pierde el control, parece que estaba borracho, pierde el control, va y toma un cuchillo y mata a su cuñada. No sé cuántas veces usó el cuchillo, cuántas heridas, pero dicen que terrible estaba. Entonces parece que un niño de la víctima, al ver que su madre, que le están haciendo para matarla, el niño se involucra, un niñito pequeño. Entonces también el hombre se va contra el niño y también lo agrede con la misma arma. Y luego uno de los vecinos, alcanzaron a llamar, vino y logró arrebatar al muchacho y llevárselo y pedir ayuda. Y dicen en el testimonio que salen, creo que 3 jóvenes de ese lugar, fuertes, dicen, fuertes, altos, de esos jóvenes como que les gusta hacer deporte, y vinieron para tratar de llevar, porque la joven que estaba herida no se había muerto, estaba agonizando, y entran para tratar de rescatar y para llevársela, y el hombre estaba allí que no, cuando vio que se iban a llevar a la víctima, se fue contra ellos. Y dicen en el testimonio que entre los 3, eso les tocó pues hacer maravillas para poder esquivar, porque el hombre venía contra ellos también, con tal de que no se llevaran, y quería que se muriera la persona que estaba ahí herida. Entonces ellos tuvieron que accionar y no sé qué, alguien le pegó y otro lo tumbó y otro cogió una silla y ¡pum!, se la puso encima mientras los otros rescataban. Y dice que 3 jóvenes fuertes, grandes, algunos que medían más de 1,80 y bien fuertes, no eran capaces de controlar a este hombre que había caído en ese ataque. ¿Sabe qué es eso? Lo que yo le decía ahora, la gente presa del pecado, del diablo, de los demonios. La gente no puede explicar, ellos no podían explicar, dice, pero es que tomó una fuerza que entre 3 hombres bien fuertes para controlar a un hombre que no era ni tan grande ni físicamente tan fuerte, y no podían. Y dice que tratando de sacar a la víctima y todavía con el pie, solo con el pie, casi no podían. Porque lo tenían de acá y con el pie lograba cerrar la puerta y con un pie tener la puerta. Oiga, qué lucha para hacerlo. Es lo que les digo, ¿no? Es para resumir en la historia, lo que les digo a ustedes, es una sociedad llena de violencia, de maldad, presa del pecado y por ende presa del diablo y de los demonios. La única explicación que usted tiene es la que la palabra de Dios da. Cuando una persona cae en ese momento y llega a estar poseída de demonios, puede matar a 2, a 3, a 4, a 5, y el que quiera controlarlo tiene que ser un experto, y si no también va a sufrir muerte. ¿Y cómo es posible que una sola persona? Porque el diablo se apodera de la gente en esa situación. Entonces vemos una sociedad triste, angustiada. Una sociedad, hermanos, miré un poquitín de noticias el mediodía y pasaban que la ciudad más violenta del mundo, una ciudad como desconocida para muchos en un país centroamericano. El nombre para más de uno, yo lo he oído nombrar, pero para más de uno, el nombre ni siquiera saben que esa ciudad existe. Se llama San Pedro Sula. Eso es en Honduras. Y eso comienzan a enumerar y dicen, pero es que esa es la primera, pero es que la segunda es en Acapulco, en México, y es que la tercera es Caracas, y es que no hemos dicho lo que pasa en el Medio Oriente. O sea, y comienzan los expertos a decir, pero eso es que no decimos aquello, o sea, es una competencia mundial por la violencia.
Ese es el resultado de una vida sin Cristo. Por eso yo le digo a usted que es un privilegio hablar de Cristo, escuchar de Cristo, pero más privilegio todavía es llegar a tener a Cristo Jesús en el corazón. Porque mire la diferencia, mire dónde estamos, aquí en la iglesia. Seguros, tranquilos, contentos, con paz en el corazón. Hablándole que hay siempre una oportunidad de cambio y de vida nueva para aquellos que logran creer en Cristo Jesús. Diciéndole que mientras las personas logramos entregar nuestras vidas a Él, el Señor nos da paz. En Él está la vida. Nuestras vidas cambian. En estos días hablábamos con uno de los hermanos de la iglesia que estuvo muy enfermo, muy grave, a punto de morir en el hospital, y luego salió y ya ha podido venir aunque sea uno que otro culto, y nos decía: hermano, entiendo ahora más el valor de uno ser cristiano, lo que vale uno ser hijo de Dios y tener una iglesia local donde asistir, que uno se sienta miembro de ahí. Él nos lo decía con esa alegría, dice: estoy que voy al culto, siento una necesidad tremenda. Hermano, es que él decía, es que cuando llegué al hospital yo ni me acuerdo que era, yo estaba como sonso, como oído, o sea, se estaba muriendo. Dice, y los hermanos oraron allá, o sea, aquí oramos esa noche, y dice, al otro día ya estaba estable, y los médicos habían dicho que se le había dañado los riñones, pero después de la oración los riñones comenzaron a funcionar otra vez. Usted y yo sabemos que es la verdad de Dios, porque en Cristo está la vida. Lamentablemente el mundo no lo entiende, y cuando no lo entiende, ¿sabe dónde tratan de buscar la vida? En más cerveza, en más aguardiente, en más whisky. Y el que no tiene ni para eso, hay unas bebidas baratas que las hacen por allá en una olla de barro. Y en nuestra ciudad, en nuestro medio, le llaman guarapo. O sea, una bebida donde ponen a fermentar ahí una panela con agua. Y cuando se pasa de días no puede pasar una mosca cerca. Mosca que pase cerca cae de cabeza ya. Emborracha hasta el ambiente. La gente trata de buscar la vida ahí. Mire ahora Semana Santa y usted va a ver qué tan santa es la semana. Y la gente dice que es la Semana Santa y está en el calendario, y decimos que tenemos religión, pero busque a ver qué tan santa es la semana. El viernes, por gracia de Dios, la gente la vamos a encontrar en la calle para hablarle de Cristo, porque ese día van a ir a la procesión. Pero ese día, en los sitios donde uno vive, los conjuntos cerrados a las puertas, la gente, los muchachos, las señoras, los caballeros, usted lo encuentra a esta hora, muchos están enfiestados con una botella de cerveza en la mano, tratando de encontrar vida donde no la hay. No es que ellos sean más malos, no los estamos acusando de ser más malos, estoy mostrándole la realidad de la vida. La gente trata de encontrar vida donde no la hay. No la hay. Porque cuando las personas terminan sus fiestas y su manera de tratar de encontrar lo que quieren, ¿cómo están? Muchos pierden su hogar en una fiesta. Otros pierden su salud en una fiesta. Porque después de la borrachera se van a fornicar, a adulterar y a todo lo demás, y las enfermedades contagiosas están al acecho. Vivimos en una sociedad que está supremamente golpeada por todas esas cosas. Y la gente pierde muchas veces la salud. Otros pierden también la vida literalmente de golpe, unos violentamente y otros por accidentes de tránsito. O uno va conduciendo
por lo menos en la edad que yo tengo, un adulto ya, adulto, con canas, pues uno va conduciendo con cuidado. Y siempre que yo le pido al Señor, Señor, guárdanos al entrar y al salir. Porque uno va conduciendo con cuidado, mirando que todo, y por allí pasan gente que ellos se sienten que son el campeón de motociclismo, el campeón de unas de esas rallies, cosas de esas, y yo siempre que los veo pasar me da un pesar, hermano. Ellos aceleran y corren y se tiran entre los carros y entre la gente y a unas velocidades, y yo sé que allá en la casa hay una madre esperando. Hay un padre que ama a ese muchacho que va en esa moto. Hay una esposa, porque muchos de ellos son casados, que está esperando que llegue mi amor. A veces lo único que le llega es la noticia. La gente trata de encontrar la vida, pero ¿en dónde? Alabado sea el Señor. Yo le digo a cualquier amiga o amigo que esté aquí en esta noche, usted tiene que tener claridad. ¿Dónde está usted buscando la vida? Si la vida solamente está en Cristo Jesús. Él es el dador de la vida. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos, para lavarnos, para cambiarnos, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas. Otros lamentablemente buscan la vida en otras sustancias que le llaman drogas, que son realmente ilegales, porque las otras de que le hablamos ahora son drogas legales. El cigarrillo es una cosa legalizada, el licor también es legalizado, pero es igual. Y buscan en todo eso, hermano. Algunos pierden la vida, otros pierden la salud, otros pierden el hogar. Qué triste. Y la sociedad en general pierde el control, y la sociedad se desmorona y pierden también. La sociedad pierde hasta la estabilidad. El mundo de nuestro día es un mundo loco. Cada vez que usted enciende la televisión o la radio para oír noticias, el mundo está sobresaltado. El mundo está sobresaltado. Si no es España que se hunde económicamente, entonces es Irlanda. Si no es Irlanda, es Portugal. Si no es Portugal, es Italia. Si no es Italia, entonces ya hay problemas en Francia. Y si no es en Francia, entonces es en Chipre. Y si no es por allá, entonces es por acá. En todas partes. Y las bolsas de valores pendientes de cómo bajar los índices, subir los índices. En una cantidad de problemas, en una angustia que vive la sociedad de nuestros días. Porque primero la gente desbarata lo que tiene y después, ¿qué problema para arreglarlo? ¿Sabe usted de qué depende, de dónde viene toda esa desgracia económica que sufre el mundo entero? Viene del pecado. ¿De dónde más va a venir? Del pecado. Es del pecado donde vienen todas esas desgracias económicas. Si no, mire usted, por ejemplo, lo que aconteció en Estados Unidos, el ejemplo más claro de lo que hace poco, hace unos ¿cuántos años? Unos 5 o 6 años, comenzó el problema económico en los Estados Unidos. Estados Unidos está quebrado, hermano. Quebrado económicamente. Pobre gente, hermano, pero ellos viven del cuento, están viviendo del nombre. La economía está quebrada. ¿Y sabe por qué se quebró la economía? Por el pecado, hermano. La gente compraba una casa que valía, por ejemplo, 50, 80 millones de pesos y la compra con una hipoteca. Y luego venía ofrece, no, que yo le compro la deuda. Usted ha oído ese negocito que yo le compro la deuda y el otro le compraba la deuda. Y por poner un ejemplo, una casa de 80 millones a la vuelta de 2 años resultó valiendo 300 millones. Llegó el momento en que la persona que había comprado la casa no tenía cómo pagar la deuda. Y se acumuló cantidad de personas que no tenían cómo pagar sus deudas. Y los bancos estaban girando créditos sin ningún soporte.
Estaban girando créditos sin ningún soporte, inflando ellos mismos las cifras para parecer como que estaban bien, cuando en la realidad estaban mal, porque hay dos maneras de adulterar las cuentas de una compañía o de una empresa o de un banco. Una, decir que está quebrado para no pagar impuestos, que no ganó. Y otra, inflarla para decir que anda bien cuando realmente anda mal. Ambos casos se dan. Pero en ambos casos es la misma situación, el pecado, la maldad. Hasta que llegó el momento que explotó y no había nadie que lo pudiera controlar. Es el pecado. No vaya a creer que es el bien. No vaya a creer que el mundo está así, porque después que hacen toda esa cantidad de cosas, salen las personas enemigas del evangelio a decir que, como César allá en Roma, que eran los cristianos los culpables de la desgracia de Roma, y entonces él mismo incendió a Roma para después decir que los cristianos la habían incendiado para poder lanzar un ataque, porque como ellos, comenzando desde los emperadores, eran personas totalmente sin moral, en la desgracia espiritual. Se dice de más de un gobernante romano que era homosexual. Se dice de más de uno del Senado romano que más de uno eran homosexuales. Se dicen tantas desgracias, no lo decimos nosotros, lo dice la historia. Entonces la gente no entiende que es el pecado el que lleva a la sociedad al desastre. Si no fuera porque en este mundo hay gente que gracias a Dios tienen el sentido de la palabra de Dios, el sentido de la responsabilidad, el sentido de buscar a Dios, de servir a Dios, de ser honestos, este mundo estaba totalmente en la desgracia. Estamos en problemas, pero el Señor Jesucristo dijo a su iglesia: vosotros sois la sal de la tierra. Todavía queda gente que ora en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Levante las manos que todavía oran. Todavía queda gente que tiene conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen conciencia de acuerdo a la palabra de Dios? Todavía queda gente que quiere buscar a Dios por encima de todas las cosas, y cualquiera que esté aquí en esta noche, amiga, amigo, o hermano o hermana, o jovencito, simpatizante, el que sea, yo le digo: mire, nunca se le ocurra dejar a Cristo. Si hay negocio malo en esta vida, que yo sepa, que haya visto con mis ojos, si hay negocio malo, si hay negocio que realmente uno pueda decir fue una brutalidad haberlo hecho, es dejar a Cristo. Se lo digo por experiencia, no porque soy pastor, por experiencia. Oh, hermanos, se lo vuelvo a decir, hace poco, por esta carrera que queda aquí detrás, la parte de atrás, que le llaman carrera 18. Cuando yo voy, ya se lo dije, no es que me olvidé, pero se lo vuelvo a decir. Voy en el carro a mediodía, en medio de esa congestión de vehículos. Entonces había que andar muy despacio cuando un hombre me pide, por favor, una moneda, como siempre, 200 pesos. Yo miro donde pongo las monedas, digo, no traigo monedas ahí disponibles. Se queda mirando y me dice: pastor, varón de Dios, 200 pesos. Entonces yo entiendo que el hombre es un descarriado. Y le digo, ¿por qué está así? Yo no lo conozco, pero he oído de esa persona. Y ese día tuve que verlo con mis ojos. Dicen que fue líder de una iglesia cristiana evangélica, de sana doctrina. Dicen que ayudaba a predicar. Se le ocurrió dejar a Cristo. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Comienzo a hablarle y me dice de dónde era. No voy a decir nombre de iglesia ni nada, pero es tan triste ver a una persona que estuvo en Cristo con un cartón bajo el brazo, un indigente, caminando por las calles esperando que la noche lo alcance. Lleva el cartón que va a atender donde va a dormir, donde sea, exponiendo su vida.
Cuando una vez tuvo el privilegio de tener a Cristo Jesús en su corazón. Y no es la única persona que conozco. Conozco varios. Recuerdo que estaba en la ciudad de Medellín un día y voy con un pastor, me va llevando en su carro y de pronto me dice: ese es fulano de tal. Chico, no puede ser. Me dice: ese es. Yo no lo reconocí. Le dije: detenga el vehículo ahí. Y detuvo el vehículo y lo llamé. ¿Cómo era que se llamaba fulano? Fulano, venga. Y viene un muchacho lleno de sucio, de mugre, de tierra, con el cabello enredado, con unos zapatos desbaratados, lo que uno llamaría aquí un desechable, o sea, un indigente. Me da tanta tristeza, hermano. Cuando yo lo llamo, me dice: Pastor Samuel. Yo había hablado con él. Nos habíamos sentado a conversar de las cosas de Dios. Un muchacho inteligente. Había vivido hasta en el exterior. Hablaba inglés fluidamente. Y encontrarlo ahora lleno de mugre, de tierra, con el cabello revuelto. Y es casado, tiene esposa, tiene hijos. Me partió el alma. Le dije: fulano, ¿por qué está así? Bajó la cabeza. Me dijo: pastor, me aparté del Señor. Le dije: ¿por qué se apartó del Señor? Me dijo: no sé. Le digo: no me diga que no sabe. Usted sí sabe, porque Jesucristo de verdad salva, cambia y transforma. Y toda la gente que me veía, no, íbamos en un buen carro, parados en mitad de una calle, hablando con un hombre lleno de tierra, sucio, pues la gente se sorprende. Pero yo le dije ahí: ¿quiere que ore por usted? ¿Me deja orar por usted? Me dijo: ore, pastor. Y ahí me tocó orar por ese muchacho en la mitad de una avenida por allá en otra ciudad, pidiéndole al Señor misericordia, no permita que lo vayan a matar, porque esa gente termina muerta en cualquier momento. Concédele el privilegio de volver su corazón a ti. Por eso yo se lo digo: tal vez todos no se vuelvan indigentes, pero yo sé por experiencia propia que no hay peor negocio en la vida que desechar a Cristo, dejar a Cristo Jesús. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Si no me quiere creer, pero yo se lo digo con sinceridad. Cuando Cristo está en el corazón, hermano, qué diferencia. Porque aquí leímos, mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo Jesús, de su eternidad, de su divinidad. Y luego dice: este era en el principio con Dios, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él tiene el poder, todo el poder. Qué bendición poder servir a Cristo, hermano, el dador de la vida, el hacedor de todas las cosas. Qué privilegio poder decirle: Señor, yo creo en ti, confío en ti, y saber que Él es nuestro ayudador. Si fuéramos a decirlo según el Salmo 91, podríamos decir: Jehová es, ¿verdad?, mi fortaleza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, mi castillo, tú eres mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Es el Señor el que nos brinda esa cobertura, mis hermanos. Nadie más puede hacerlo por nosotros. El ser humano sin Cristo está a la merced del pecado y del diablo. Que el Señor lo reprenda. Sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nunca se le olvide eso.
Yo sé que la vida está llena de dificultades. Habrá alguno que en un momento determinado dice, sí, pastor, pero yo tengo una dificultad económica o con el trabajo. Pregunta, si estuviera sin Cristo, ¿le iría mejor? Solo se lo pregunto. ¿Qué haría usted sin Cristo y que llegue un día que amanece y no hay para el desayuno? Y llega el mediodía y no hay para el almuerzo. Y llegue la tarde y no hay para la comida. ¿Qué haría? Y sin Cristo se le repita la historia hoy, mañana y pasado mañana. Y llegue una semana y todavía no hay. ¿Qué haría usted? No le estoy diciendo que cuando está en Cristo no se presente. Pero mire qué diferencia. Si usted está en Cristo y hoy no hay para el desayuno y para el almuerzo y para la comida, usted tiene 2 rodillas y la convicción de que le sirve a un Dios vivo. Se puede arrodillar y clamar y llorar y gemir y esperar en el Señor y ver un milagro. Usted puede tenerlo, puede verlo. Así sea, si nadie se acerca con nada más, porque la vida no nos, el Señor no nos promete que siempre que oremos va a llegar alguien con un mercado, con una cosa. No, uno no sabe cómo Dios va a obrar, pero de que va a obrar, va a obrar. A un ciego él le puso las manos en los ojos y le dijo, recobra la vista. Pero a otro ciego le echó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque. Y cuando regresó también venía viendo. El Señor tiene muchas maneras de hacer las cosas. Yo no le voy a garantizar cómo Dios va a hacerlo, pero le aseguro que cuando usted le sirve a Dios, Dios está comprometido con su palabra y Él responde. Dice, los que le buscan temprano lo hallan. Si ve la diferencia de estar en Cristo a no estar en Cristo. Si usted tiene problemas en su casa, porque déjeme decirle que los que no tienen a Cristo se les acumulan a veces problemas en su hogar, y los que tienen a Cristo también. No me vaya a decir que por tener a Cristo un esposo y una esposa nunca tienen un malentendido. No, sería falso. Yo estaría siendo el pastor más mentiroso si le digo que no, que usted nunca va a tener problemas. No, es falso. Usted, mientras usted esté en este mundo, va a enfrentar problemas, y a veces en el mismo hogar. Pero ¿qué hace una persona cuando no tiene a Cristo y tiene problemas en el hogar? Le quedan 10,000 pesos, 15,000 pesos, va a parar a la tienda de la esquina a pedir otra botella de cerveza. A querer calmar su despecho, su decepción. Si no hace eso, entonces va a buscar a quien enamorar, etcétera, etcétera. Y cada vez ese peso del problema lo va hundiendo más. Pero cuando usted tiene a Cristo también se le va a presentar un problema. No me vaya a decir que no. Oramos al Señor, nos esforzamos para crecer y que nuestros problemas vayan teniendo una manera de arreglarse en Cristo. Pero mientras se presenten, de todas maneras hay que enfrentarlos. Pero ¿cómo enfrenta los problemas alguien que tiene a Cristo? Puede venir a la palabra y puede venir a su rodilla y pedir, Señor, ayúdame con mi esposa, no la entiendo, porque es la verdad. O puede decir la señora, ayúdame con mi esposo, no lo entiendo, pero ayúdame. Ayúdame a tener paz y a mostrar amor en medio de estas situaciones difíciles. Y el Señor responde esa oración. Puede ser que no se solucione inmediatamente, pero el Señor responde. La prueba que el Señor responde es que aquí estamos todavía. Y que habemos muchos cristianos que ya tenemos 20 años, 30 años, algunos ya para 40 años de casados, otros ya cumplieron los 50, todavía pueden estar juntos porque Dios les ha oído su oración. Ayúdame, Señor, en mi hogar. ¿Se da cuenta que no es mentiras? Entonces la diferencia es el tener a Cristo, porque en Él está la vida. Gloria al nombre del Señor. Yo le animo en esta noche
A cualquier amiga y amigo que esté aquí, sea joven o sea adulto, sea un adolescente, cualquiera que alcance a entender, a digerir mis palabras, a razonar, yo le digo, entréguele su vida a Cristo, porque en Él está la vida. No siga la corriente de la sociedad, que lo empujará más y más a hundirse en sus problemas, sino entréguele su vida a Cristo y usted verá la diferencia. Gloria al nombre del Señor. En Cristo está la vida. Yo le doy gracias a Dios por haber conocido a Cristo. Y por eso cuando predico, algunos dicen que soy gritón, otros dicen que soy muy emocionalista. A mí no me interesa, pero yo no puedo predicar a Cristo así como pararme aquí y como si no tuviera sentimientos de amados. Cristo. No. Cuando yo hablo de Cristo, yo lo siento, lo llevo por dentro de mí, porque es una verdad. El Señor lo ha hecho por mí. Yo no predico a Cristo porque soy un pastor. Antes de ser pastor, predicaba a Cristo. Antes de ser pastor, yo iba por las calles de mis barrios con un tratado cada vez que podía y le hablaba a la gente y le decía, mire que Jesucristo lo ama y lo quiere salvar. Es probable que usted no tenga toda la capacidad de expresarse, pero cuando Cristo es la experiencia suya propia, usted siempre podrá hablar de Cristo con pocas o con muchas palabras. Y eso es lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Y si alguien está aquí que es creyente ya en el Señor, que ya le entregó su vida a Él, yo le digo con todo el cariño de mi corazón, hermano, si el enemigo le ha tirado dardos a su cabeza, hermana, jovencito, jovencita o adulto, quien sea, si el enemigo le ha tirado dardos a su cabeza diciéndole una cantidad de mentiras, que sé que es mentiroso, la Biblia dice que el diablo, el Señor lo reprenda. Es mentiroso y padre de la mentira. Si le ha tirado un dardo mentiroso diciéndole, usted antes le iba mejor, como le dijo a los israelitas en el desierto, dijo, como en Egipto sí tenían pescado, cebolla y tomate para guisarlo. Y se lo creyeron, hicieron un reclamo, sí, que en Egipto teníamos pescado y cebolla y tomate, sí, así en Egipto había pescado, pero no era para ellos, no se le olvide que ellos eran los esclavos. Ellos sí veían el pescado cuando pasaba para la mesa de los amos. Ellos sí alcanzaban a oler el guiso, pero no comían de a mucho guiso. No se le olvide que el alimento principal de ellos era la vara, el fuete, el látigo, eran esclavos. No se le olvide que a sus hijos, los pequeñitos que ellos tenían, el faraón y los egipcios se los quitaban y a los hijos varones los mataban. No se le olvide todo eso. Pero el diablo, que es mentiroso y padre de toda mentira, el Señor lo reprenda una vez más. Les decía en su corazón cuando iban por el desierto que en Egipto sí había pescado y que allá los trataban bien. Pero la verdad es otra. Lo mismo le digo yo a usted en esta noche. Si el diablo de alguna manera le ha lanzado un dardo para decirle que antes le iba mejor cuando usted sabe que no es cierto. Irle mejor a uno no es tener más plata o menos plata. La plata no resuelve nada en esta vida. Cuando yo le digo nada, hermano. Usted puede tener plata para comprar toda la comida que quiera y no poder comer porque está enfermo del estómago. Usted puede tener el dinero para tener suficiente como comprar una buena cama y no poder dormir porque sufre de insomnio. Usted puede con el dinero comprar la compañía de todas las mujeres, si es que esa es su debilidad, y sin embargo saber que no tenga nadie que lo ama, porque las que van no lo están amando a usted, sino la platica que les vaya a dar. Cuando ya lo exprimen, lo botan, porque es la verdad, ¿o no?
Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, el único que lo ama a uno realmente con amor genuino, verdadero, el Señor lo recoge a uno como uno esté por allá vuelto pedazos. ¿Cuántos de nosotros vinimos a Cristo todos desbaratados, acabados en muchos sentidos? Y el Señor así nos ama. Nos recoge casi con cuchara de la vida y nos vuelve a hacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Cuando nadie daba ni, no digo un peso, no daba ni una moneda por nosotros, el Señor vino y nos recogió. Y mira, aquí estamos dándole gloria a su nombre. El Señor es, por eso es que le vuelvo a decir, en Él está la vida.